Ok, chiquillos, ahora sí podemos dar inicio. Esperando a sus compañeros un rato, nos tardamos un poquitito en la clase, pero vamos a empezar a explicar, ¿ya? A ver, hoy vamos a hablar, recuerden que estábamos hablando del átomo, de la estructura atómica, cómo estos se combinan, ¿ok? La tabla periódica, etcétera, etcétera. Hoy vamos a empezar a hablar de las moléculas, ¿ok? Específicamente vamos a hablar de las moléculas en clase. Se está presentando la pantalla, ¿cierto? Sí, sí se ve. Bien, entonces, hoy en biología de octavo básico, específicamente en ciencias naturales de octavo básico, vamos a hablar del tema 48, 49, que habla sobre las moléculas y las macromoléculas. Cuando nosotros decimos molécula dentro de la química, sabemos que son pequeñas partículas, ¿ok? Que tienen propiedades físicas y químicas distintas, ¿ok? Son sustancias que se encuentran lógicamente en la naturaleza de forma natural, valga la redundancia, y estas se encuentran formadas por dos o más átomos. Recordemos que en la clase de átomos estábamos viendo que era esta estructura que está acá, simple, ¿ok? Donde habían partículas negativas como los electrones, positivas como los protones y neutras como los neutrones, ¿ok? Que las positivas y neutras estaban englobadas en un núcleo, ¿ya? Mientras que los electrones viajaban alrededor de él en unas órbitas o nubes, algo así similar a los planetas alrededor del Sol. ¿No es cierto? Sí, Bien, en el caso de las moléculas, son uniones de átomos, de dos o más átomos por enlaces covalentes. Los átomos se enlazan, que lo vamos a ver bien también en primero medio, específicamente en los enlaces, se unen a través de uniones, valga la redundancia, se unen a través de enlaces químicos por los electrones, ¿ok? Estos electrones que están acá, que van a viajar a través del, alrededor del núcleo, ¿ok? Van a formar enlaces, o sea, se van a unir, van a donarse hacia otro electrón de otro átomo, ¿ok? Proporcionando así una, como un amarre, un enlace, un abrazo entre átomo y átomo, ¿ok? Y la unión de dos átomos o más, obviamente da lugar a una molécula, como la que podemos observar acá. ¿Qué pueden notar aquí de esta molécula? ¿Quiénes son esas letras? creo que la H es hidrógeno y la O Ujú. oxígeno. Correcto. Cada una de las letras va a representar, o cada una de las figuras va a representar una letra que específicamente es un elemento, ¿ok? En este caso tenemos una molécula de agua, ¿ok? Donde todos sabemos que la molécula de agua, empíricamente todos la conocemos como H2O, ¿no es cierto? En este caso tenemos un átomo de oxígeno con dos átomos de hidrógeno y ellos simplemente son H, ¿ok? Dos, que hay dos veces H, O, H2O. En este caso tenemos esta molécula de agua que está acá, ¿ok? Que es simplemente dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Sí, aquí tenemos tres átomos que forman esta molécula, pero hay que diferenciar entre moléculas simples como esta, el CO2, que es muy similar, lo único que cambia el oxígeno por el carbono, ¿ok? Perdón, cambia el hidrógeno por el oxígeno, en este caso son dos oxígenos y un carbono central, eh, y hay otros tipos de moléculas, ¿ok? Pero también debemos diferenciarlas de las macromoléculas. Cuando hablamos de macromoléculas, de hecho, está acá en una diapositiva, no nos adelantemos, sabemos que existe primero, antes de hablar de las macromoléculas, hablemos de la química orgánica. La química orgánica es aquella que se encarga de estudiar el carbono como tal. El carbono que es un elemento principal para la vida. ¿Ok? Este carbono específicamente nos da a nosotros la estructura de seres biológicos y estructuras biológicas. Hay dentro de la química orgánica, que es lo que vamos a empezar a ver el año que viene, ¿ok? Eh, no vamos a empezar a ver química orgánica, vamos a empezar a ver química inorgánica en primero medio. En segundo medio es que vemos química orgánica. La gran diferencia que tiene la química orgánica y la química inorgánica
es la composición del carbono. Específicamente vamos a estudiar los enlaces covalentes carbono-carbono o carbono-hidrógeno, que forma específicamente, por ejemplo, este benceno que está acá, ¿ok? Y nosotros a través de la nomenclatura vamos a darle un nombre, ¿ok? A esos tipos de compuestos orgánicos que existen, que principalmente son hidrocarburos, que analizando un poco es el petróleo, ¿ok? El petróleo, el gas natural, el carbón, mineral, etcétera, etcétera. Eso se basa en la química orgánica, en cómo estos compuestos naturales reaccionan entre sí y forman distintos tipos de moléculas, ¿ok? Como es el caso del ADN, como es el caso de los bencenos, como es el caso de algunos materiales provenientes del petróleo, gases, ¿ok? Pero la química orgánica, que es la que vamos a estudiar el año que viene, simplemente se encarga de la formación, composición y estructura de los compuestos inorgánicos. Todos aquellos compuestos que forman sales, forman gases halógenos, forman metales, ¿ok? Aleaciones metálicas, óxidos, etcétera, etcétera, ¿ya? Donde no vamos a ver el carbono como fuente principal, sino a los metales, cómo combinan esos metales o no metales. Recordemos la tabla periódica, ¿ok? Que es uno de los temas que vamos a ver próximamente también. Recordemos que existen los elementos metálicos, los elementos no metálicos, y en la química inorgánica vamos a estudiar cómo reaccionan estos tanto en el oxígeno como en el hidrógeno, cómo reaccionan los metales con el oxígeno, cómo reaccionan los metales con el hidrógeno y cómo reaccionan los no metales con el oxígeno también y con el hidrógeno, ¿ok? Específicamente la química orgánica la vamos a estudiar en primero medio, el año que viene, y la química, perdón, la química inorgánica la vamos a estudiar el año que viene en primero medio y la química inorgánica la vamos a estudiar en segundo medio todo el año, ¿ok? Allí vamos a estudiar paso por paso cómo se conforman, vamos a estudiar paso por paso cómo darle el nombre a un compuesto. Si nosotros vemos una molécula así, vamos a estructurar cómo darle el nombre. No ven que yo solamente con verlo le dije que era un benceno, ¿ok? O un fenol específicamente. Acá porque yo veo que hay varios dobles enlaces, ¿ok? Y que estos dobles enlaces, aparte de que están de forma alterna, miren, hay un enlace simple, un enlace doble, un enlace simple, un enlace doble. Esto a mí me da a decir que es un fenol directamente porque es la única estructura química orgánica que lo tiene, ¿ok? Y aparte que tiene 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ok? Obviamente tiene 6 hidrógenos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aparte es un ciclo, ¿ve? Que se forma el carbono 1, se junta con el carbono 6, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas son los que nosotros vamos a empezar a estudiar, ¿ya? Vamos a aceptar acá a Isidora que va llegando y seguimos con la explicación. ¿Sí me están entendiendo lo que les estoy explicando? Sí, profe. ¿Sí o Sí, no? yo no entiendo. Bien. ¿Y los demás? No los escucho. Sí, En profe. el, El en Vicente el dijo caso que sí de, por chat. bien, en el caso de la química inorgánica, que es la que vamos a estudiar más pronto, ¿ok? Específicamente este inicio de año nuevo en marzo, en febrero, cuando iniciemos las clases, que es esta química inorgánica. Muchos dicen que es la química aburrida, pero no es así. Es la química aburrida porque no es la química que da la vida como tal, como la orgánica, ¿no es cierto? Aquí simplemente vamos a empezar a estudiar cómo se combinan, por ejemplo, aquí tenemos el aluminio con el oxígeno, que lógicamente sería óxido de aluminio, y cómo se combinan esos electrones que estábamos hablando ahorita, ¿ok? En la estructura del átomo. Entonces, esos electrones, al momento de cargarse o descargarse, específicamente nos van a dar la ionización, que simplemente saber la carga positiva o negativa que puede tener un átomo, ¿ok? O una molécula en este caso, y cómo va a reaccionar para saber qué compuesto me va a dar. Miren, en este caso tengo aluminio y tengo oxígeno, ¿ya?
Aquí obviamente voy a tener un óxido de aluminio, porque el aluminio es un metal, ¿ok? Y, y el oxígeno lo va a oxidar, ¿ok? Valga la redundancia. Y obviamente al momento de combinarse, esto va a cambiar a darse óxido de aluminio, así como se ve acá. Pero al tener 3 moléculas de este aluminio y 2 de este oxígeno, esto va a cambiar y me puede dar un óxido de aluminio, me puede dar un óxido aluminoso, me puede dar, que eso obviamente lo vamos a empezar a estudiar el año que viene, y por cada una de las cargas que yo tenga acá eléctricas me va a dar una terminación distinta y yo le voy a poder dar el nombre a ese compuesto. Y eso es lo que conocemos como nomenclatura, ¿vale? Sí, profe. Bien. Ahora sí vamos a hablar de las moléculas y las macromoléculas para luego pasar a la actividad del día de hoy, ¿vale? Como les comentaba, existen las moléculas discretas. Las moléculas discretas o moléculas simples son aquellos elementos que se forman, ¿ok? Que se combinan para formar una molécula simple, como la del agua, como la del dinitrógeno, ¿ok? Como por ejemplo la del dióxido de carbono, que simplemente es una molécula de un átomo de carbono y 2 de oxígeno de forma gaseosa, como la de, puede ser también el butano, que es una molécula orgánica, pero igualmente es una molécula sencilla, ¿ok? Puede ser una molécula polipeptídica como esta que está acá, ¿ok? O una molécula triple, tercera, que se establece como tercera, que es la estructura del grafito, ¿ok? Tras la formación del diamante, de puros carbonos e hidrógenos. Esas son moléculas simples, ¿ok? Que son fáciles de representar. Mientras que por otro lado existen las macromoléculas o los polímeros, ¿ok? Las macromoléculas o polímeros son la unión de muchos tipos de átomos o las uniones de muchas moléculas, como es el caso del ADN. En el ADN tenemos muchas moléculas distintas. Tenemos moléculas nitrogenadas, tenemos azúcares y tenemos grupos fosfatos, que explicándoselos así yo sé que no me van a entender, ¿ok? Pero para que tengamos en cuenta, las macromoléculas o los polímeros son constituidas por muchas otras moléculas distintas, o sea, muchas moléculas pequeñas en una macromolécula, ¿ok? Allí tenemos los enlaces peptídicos, que simplemente son aminoácidos juntos, ¿ok? Tenemos el propileno, por ejemplo, que es el plástico que conocemos hoy día, algún tipo de plástico, es un tipo de plástico, la estructura atómica de un tipo de plástico, y este tipo de plástico viene del petróleo, quiere decir que es una química orgánica, ¿ok? Que se conforma de carbono e hidrógeno principalmente. Y también está esta estructura de primera generación, que es el dendrímetro, ¿ok? Que es simplemente otra estructura macro. Por ejemplo, en el ADN, que también lo vamos a estudiar en biología del año que viene, y lo vamos a estudiar todas las biologías que hayan, específicamente tenemos un azúcar, ¿ok? Que el azúcar es un carbohidrato, ya es una macromolécula sola, ya el azúcar es una macromolécula sola, y se junta dentro del ADN también para formar otro polímero, o sea, otra macromolécula. Tenemos un grupo fosfato, que simplemente también es la combinación de fosfatos con hidrógeno, ¿ok? Dentro de la química lo vamos a ver mucho, recuérdense ese nombre. También se junta con el ADN y tenemos una base nitrogenada, que en este caso también forma parte de una macromolécula, y todas se juntan para formar el ADN, que es lo que nos representa a nosotros y lo guardamos en cada una de las células, ¿no es cierto? Es el ácido desoxirribonucleico, ¿ok? Entonces, todos estos compuestos macromoleculares sabemos que son las uniones de varias moléculas o las uniones de varias macromoléculas para formar un compuesto distinto. Debemos tener eso en cuenta, ¿ya? Existen las moléculas simples o las moléculas discretas, que son las fáciles de representar, y están las macromoléculas o polímeros, que obviamente son más complejos y hay uniones de más moléculas como tal. ¿Sí me están entendiendo? Sí, perfecto. Sí. Bien. Ahora entonces pasemos a la clase, a la actividad.
como tal del día de hoy. El día de hoy vamos a dibujar dos moléculas sencillas y dos macromoléculas. Simplemente lo podemos hacer en el cuaderno, lo podemos hacer en Word, ¿ok? Pero que sea dibujo, ¿ya? Lo vamos a dibujar. Entonces, al momento de tener los dibujos, obviamente vamos a nombrar esa molécula. Si yo hago, por ejemplo, la molécula del agua y la del dióxido de carbono, coloco molécula del agua, O y 2H, molécula de carbono, carbono y dos oxígenos, molécula del ADN, estructuro las moléculas que lo conforman, la del azúcar, estructuro cómo se conforma el azúcar, la del fenol, por ejemplo, que se los explicaba ahorita, que es esta que está acá, estructuro el fenol, ¿ok? Dibujo el fenol, la molécula como tal, y así sucesivamente. ¿Tienen alguna duda, mis niños? No, todo claro. Bien. ¿Seguro? Sí, seguro. Bien, entonces les voy a publicar la clase, que ya sabemos obviamente que se llama miércoles 28 de octubre, clase 49, moléculas y macromoléculas. ¿Ok? Tienen para entregar hoy en la noche, a la medianoche, y ya sabemos que es una clase tipo A, y acá tienen el archivo adjunto. ¿Ok? Les voy a crear la tareita para que lo tengamos allí dentro del Classroom. ¿Ok? Para que cuando queramos leerlo o buscar la actividad, la entreguemos. Ok, chiquillos, ¿tenemos alguna duda para empezar a cerrar la clase entonces? No, yo no. Bien, ¿y los demás? Vicente, Gonzalo, Tomás. Yo no. Bien, perfecto, Diego. Entonces, chiquillos, ok, los leo, sí, perfecto. Bien, chiquillos, entonces, el día de hoy hemos terminado y ya sabemos que nos vemos el lunes con una clase tipo B, ok, donde vamos a seguir hablando de las macromoléculas y también vamos obviamente a revisar la actividad del día de hoy, ¿vale? Ya sabemos que nos vemos el día lunes y espero tengan feliz fin de semana, aunque todavía estamos en el medio de la semana. ¿Ya? Mis niños, nos vemos entonces el lunes a última hora, ¿vale? Sí. Ok. Chao, chao, chiquillos, se me cuidan. Chao. Chao, profe. Chao, Cuídense chao, mucho. que les vaya bien. Chao, chao.